Hola, ¿qué tal, Dominicana? Muchas gracias por permitirnos llegar a ustedes este fin de semana, cuando nos proponemos entregarles una edición especial de Así las Cosas. Nuestro equipo tiene muchas razones para celebrar. El resumen de nuestros programas del 2018. A propósito de ya casi la culminación de este año, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar, aprender, debatir con voces expertas sobre temas muy importantes. Por ejemplo, hablamos de derechos y deberes, legislaciones, cultura, sociedad civil, tecnología, salud, género, movilizaciones sociales, en fin, a través de nuestros reportajes, entrevistas especializadas y consultas, seguimos elevando los niveles de conciencia ciudadana, haciendo nuestros aportes, pequeños, grandes, no importa, pero la idea es sumar cada semana. Iniciamos con las conversaciones que sostuvimos en el ámbito político. En este escenario hablamos sobre la coyuntura política actual, el panorama político de los candidatos presidenciales y la democracia en República Dominicana. Vamos a ver este resumen. ¿Qué manera más oportuna de conversar sobre el contexto político actual, principalmente de Latinoamérica? Bueno, mira, América Latina está asistiendo a una especie de recomposición en el orden de los partidos políticos que han tenido, diríamos, una larga trayectoria. Y en el caso de Costa Rica específicamente se expresó en el último proceso electoral. Salió de juego el Partido Liberación Nacional, partido tradicional, regenteado, dirigido, liderado, aún bajo la sombra por Oscar Arias. Todo el mundo pensaba que podía ganar las elecciones, pero ya venía de un proceso anterior que fue traumático, cuando Johnny Araya, que tenía 20 años en la alcaldía, todo el mundo pensaba que el proceso electoral era un simple trámite. Sin embargo, ganó el Partido Acción Nacional, que repite de nuevo en estas elecciones cuando todo el mundo pensaba que iban a salir del poder. Se rompió el esquema tradicional de partidos políticos, cosas novedosas. En segunda vuelta nadie daba ganador al candidato del PAC y finalmente resultó no solo ganador, sino que de manera contundente, con el 60% de los votos en medio de una campaña electoral que estuvo marcada por el tema religioso. Así es. Esos 10 puntos de diferencia, ¿qué significan tanto para Costa Rica como para la región? Estamos así bastante expectantes de este lado. Tú dices, ¿cómo que en las significa? Elecciones, o sea... Los 10 puntos de diferencia. Sí, estábamos aquí esperando qué iba a pasar, porque yo estaba asustada, Manolo. Yo decía, ¿pero cómo el conservadurismo va a ganar tanto terreno? Mira, déjame decirte que ese proceso costarricense sorprendió a muchos. Porque recuérdate que en primera vuelta los que ganaron y los que quedaron no estaba previsto que quedaran en primera vuelta, que pasaran a segunda. La primera sorpresa fue que pasara el PAC, nadie pensó que pasaría el PAC, y que pasara el pastor evangélico que irrumpió en el escenario político poniendo sobre el tapete el tema del aborto. Debemos celebrar verdaderamente la elección de Epsi Campbell como vicepresidenta. Esto, más allá de ser mujer y bueno, su afrodescendencia, es importante en la política costarricense y latinoamericana, como lo han estado publicando, ¿o cómo lo ve usted? No, yo lo veo como un paso de avance, primero porque es mujer. Y las mujeres se han estado abriendo espacio de participación en la actividad política. Bueno, ya hemos tenido varias presidentas de la República, como Cristina, como Dilma, en fin, como la propia Chinchilla en Costa Rica, que estuvo en el periodo anterior. Y bueno, y que llegue una mujer a la vicepresidencia, no es una novedad que una mujer esté en la primera magistratura de la nación, pero que sea afrodescendiente. El tema negra. Sí es importante, sobre todo en Costa Rica, ¿no? Más que en otros lugares. Para tú sacar 40 millones de la pobreza, para tú expandir la clase media, tú tienes que sacrificar otros sectores. Por supuesto, porque los privilegiados sobre todo. Cuando tú tienes que distribuir con justicia las riquezas nacionales, entonces los que más tienen que sacrificarse. Por supuesto. Y durante los gobiernos del presidente Lula eso fue lo que pasó. Se empezó a distribuir la riqueza con mayor justicia, por eso salieron 40 millones de personas de la pobreza durante los periodos del PT.
completos, ¿no? Durante el periodo, los 8 años de Lula, poco más de 30, completándolo con lo de Dilma, 42 millones de personas salieron de la pobreza. Recordando que empieza con el tema del Dilma, todo esto. Claro, y no solo que sacaron 40 millones de la pobreza, sino que 16 millones de personas consiguieron empleo durante los 8 años de gobierno del presidente Lula. Un proceso electoral que se vivió en Cuba. Cuba tiene procesos electorales diferentes a como lo conocemos en el resto de América Latina, porque hay un solo partido, pero la gente acude a votar por candidatos que oferta el Partido Comunista, y el mecanismo de elección es un poco parecido al mecanismo de elección europeo, de ese sistema parlamentario que tiene, no es el mismo, pero se parece un poco, porque luego de que los diputados son electos, son esos diputados que eligen al presidente de la República en Cuba, que por primera vez no será un apellido Castro. América Latina es una nación. Lo que define una nación es su cultura, sus líderes, sus batallas. Eso define una nación. Y estuvimos conmemorando el Día Internacional de la Democracia y nos quisimos pasar por alto para evaluar un poquito cómo andamos en nuestro país. ¿Qué tal el fortalecimiento democrático, los procesos? ¿Se puede hablar de un Estado social, democrático y de derechos, Matías? Fíjate, Día Internacional de la Democracia, y en este mes de septiembre, 55 años del golpe de Estado de 1963. Exacto. En el mes de agosto yo estuve recordando que se cumplían 40 años de la supuesta llamada transición democrática dominicana, que se asume comenzó el 16 de agosto de 1978 con la juramentación de Antonio Guzmán como presidente de la República. Menciono estas dos fechas porque es importante primero pensar en términos de tiempo. Esto que podríamos llamar o no democracia, ¿cuánto tiempo tiene? O sea, hace 55 años, un gobierno y un congreso elegidos redactaron una constitución, comenzaron un programa de transformaciones que tenían que ver con hacer transformaciones de fondo en un país que salía de una tiranía, pero que salía de una tiranía. Uno pudiese pensar, Santana, Báez, Ulises Heró, un breve lapso ahí a principios del siglo XX, tratados con prestamistas internacionales, primera ocupación norteamericana, intentos reeleccionistas del presidente Horacio Vázquez, golpe de Estado de Trujillo y una cúpula. O sea, cuando tú vienes a ver, prácticamente toda la vida republicana de este país ha estado bajo regímenes autoritarios y en algunos casos despóticos. Es que cuando han habido momentos democráticos en América Latina, en estas supuestas transiciones, hubo un momento en que se justificaba la adhesión a unos mínimos, a unos programas mínimos, producto de las necesidades de la salida de regímenes autoritarios. Y aquí un poco eso funcionó en el 78. En el 78, el gran objetivo con el cual se le pidió a la gente vote masivamente por una candidatura fue salir de Balaguer. Y así tú lo puedes verificar en Chile, así tú lo puedes ver en Argentina y en una serie de países. Pongámonos de acuerdo en unos mínimos y aceptemos incluso cualquier cosa con tal de salir de. Un movimiento democratizador tiene que hacerse cargo del tema de la pobreza de la gente, de los salarios de miseria de la gente, de la falta de derechos a la salud, a las pensiones y a la educación, a la alimentación, a la vivienda, al agua. Tiene que hacerse cargo de las desigualdades entre hombres y mujeres, tiene que hacerse cargo del trabajo infantil, tiene que hacerse cargo de la sobreexplotación en las empresas, tiene que hacerse cargo de cómo los impuestos en este país, en vez de ser un instrumento de redistribución de riqueza y de protección de la gente, castigan a la mayoría y privilegian a la minoría. Es decir, frente a una democracia viciada, el problema moral y jurídico de la corrupción no basta, ¿sí?, para replantear lo que se ha impuesto aquí en los últimos 40 años, ¿sí? Es un aspecto muy importante. ¿Cómo ha sido el participar
activamente en medios de comunicación, ¿cómo evalúas tú en términos democráticos la República Dominicana y toda su agenda política, económica, social? República Dominicana, para la generación nuestra, ha sido quizás un poco más abierta en términos de medios de comunicación. Nosotros venimos de una historia que mediáticamente ha sido muy reprimida. Nosotros, si tenemos que hablar de democracia, tenemos necesariamente que involucrar el aspecto político. Y los medios de comunicación han sido muy golpeados por el poder político desde hace varias décadas. Si nosotros tomamos como punto de partida el asesinato de Martínez Joly, de Orlando Martínez, y venimos haciendo un recuento de allá hacia acá, nosotros podríamos decir que ciertamente hemos avanzado, que hay derechos que se han sobrepuesto y que hay condiciones que se han mejorado y que probablemente en este momento nosotros estemos viviendo una época de más respeto. Hemos tenido otras pérdidas, el periodista Olivo y como él otros, pero la frecuencia con la que se perdían los periodistas, y pongo la palabra perdían entre buenas comillas, quizás ya no es la época que nosotros vivimos en este momento. Ahora tenemos otro tipo de ataques, otro tipo de controles que tienen que ver más con la cooptación, con la permeación del poder político y con la presión que te imponen ciertos estamentos que en ocasiones vienen necesariamente del poder gubernamental, en el que bajo presión tú o te retiras o cambias el discurso. Pero sin duda que antes era simplemente o te retiras o plomo, y ahora las condiciones han variado. Yo creo que para todos nosotros es mejor. Sin embargo, no son las condiciones perfectas. ¿Qué nos toca a nosotros como generación? Tratar de que ese engranaje, esa conexión, ese salto que hay que dar entre esta generación y la siguiente sea lo más democrática posible, aunque no necesariamente va a ser perfecta, pero sí a nosotros nos toca la responsabilidad de tratar de que sea lo más transparente y lo más apegada a los famosos términos democráticos que vivimos en constante reparación y en constante análisis de si realmente República Dominicana vive en una verdadera democracia o si es simplemente la parte del ciclo que nos ha tocado en el que tenemos nosotros que hacer de nuestra participación esa colaboración para que no todo se sienta como que lo maneja el mismo grupo económico, el mismo grupo político y el mismo grupo estratégico. Vamos a la publicidad. Cuando estemos de regreso, continuamos con el resumen de nuestros programas del 2018. De regreso en Así las Cosas, estamos presentando para esta emisión el resumen de programas concernientes al periodo 2018. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre las principales normativas incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico y otras de sumo interés. Así compartimos en este espacio temas como la protección animal en República Dominicana junto al doctor Carlos Balcácer. También abordamos los aspectos jurídicos y criminológicos del terrible caso Chaman Chacra. Hablamos sobre la ley de lavado de activos, las particularidades del derecho canónico en 2 ocasiones. Recibimos también a las autoridades de la Defensa Pública y de la Escuela Nacional del Ministerio Público para conversar sobre el proceso de formación de sus integrantes. Conocimos el extraordinario proyecto Inocencia, qué bueno que estuvieron aquí, y recientemente socializamos con expertos sobre las novedades de la ley de partidos y la atención de víctimas de violencia en nuestro país. Vamos a ver sobre ello. Sensacionalista y morboso inicia el debate en redes sociales sobre las preferencias musicales, estilo de vida y forma de vestir del asesino confeso. Sus allegados, entrevistados por otros medios, han mostrado sorpresa, pues Víctor fue descrito como una persona común, pacífica, sin episodios de violencia o conflictos. Cabe destacar que el imputado Víctor Alexander Portorreal no figura en los archivos de la Policía Nacional ni en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Amigos expresaron que jamás hubiesen imaginado que sería capaz de cometer estos crímenes. ¿Qué ocurre? Fíjate la moda de él, su moda metálica, los anillos,
Existe, señor, lo que se llama el trastorno de la personalidad por exhibicionismo o por narcisismo. Los trastornos, que eran los llamados psicópatas, ya eso está inserto dentro de lo que se llama la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que fue la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el 1992 que la crea. Luego se estableció el Manual del Diagnóstico de Enfermedades Mentales, el DSM. Hoy día el CIE va por el CIE-10. Hoy día el DSM, yo te lo traje aquí, va por el 5. Este DSM lo creó la Asociación de Psiquiatras Americana. Porque hay un tema también, la gente ha dicho, bueno, en esas discusiones jurídicas, la seguridad del imputado, que los familiares le propinaron ahí unos golpes en el Palacio de Justicia, Bueno, y decimos dónde está el debido proceso, dónde está todo eso. Bueno, los familiares, de acuerdo a lo que se ha publicado, no han ido a proveerle ni de alimentos, ni de vestidos, se han alejado, lo han dejado solo en este proceso. Diría la gente, bueno, que lo maten, que lo linchen, se merece todo, pero estamos aquí haciendo un análisis, no quiero que sea a mí la que me linchen saliendo del canal, analizando todo esto en una perspectiva jurídica, o sea, sí, lo que pasa queremos justicia, vamos a hacer la justicia para todos. Sí, lo que pasa es que por eso es que este pueblo es trujillista. Hablando de Trujillo, Sí, ahí hay porque es el trujillismo. El nieto te quiere decir. No, ese es el trujillismo. Yo quiero retomar nuevamente el porqué. Usted decía antes de empezar esta entrevista de manera pública que todo tiene un porqué, y nosotros iniciábamos precisamente el programa diciéndonos, tenemos muchas preguntas, vamos a tratar de contestarlas. Cuando se publica el caso, recuerdo esa mañana, yo decía en las redes sociales, más que darle todo lo que la ciudadanía está pidiendo para este hombre, yo quisiera que se estudiara a fondo, que se le hicieran entrevistas, que se le abriera la cabeza a este señor en largos conversatorios para saber qué. O sea, no estamos hablando de algo simple. ¿De qué pudiéramos estar conversando en este caso particular, Balcácer? No es lo mismo una puñalada, salí corriendo, llamé 911 para decir lo que había hecho, llamé a un familiar. No, estamos hablando de días con esos cuerpos allí. Y estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de que, de acuerdo a las declaraciones de Jenny Berenice, fiscal del distrito, estaban expuestos de una manera sexual. Dice ahí la prensa, estamos colocando el recorte. Muchas situaciones que le dan a uno a pensar como, caramba, obviamente sabemos que no está bien, completamente normal, pero los por qué. Yo entiendo, lo primero es por prudencia, que a él hay que evaluarlo. Claro. Una junta médica. Varios especialistas. Claro, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatrías. Pero vemos entonces luego un ministerio público que lo que le interesa es llevarle a la población un cóctel de sanciones, porque, ¿cómo te digo? Viven solamente en el día a día, no creen en espacios de desgracias de la psiquis, como el caso que se sospecha de este individuo, porque esto no es un caso normal. En realidad, la ley 155 del 2017 es una ley que ha venido a reforzar los controles de la prevención del delito, no solamente de lavado de activos, sino del terrorismo, de la trata de personas, de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es una ley muy amplia que ya existía de hace ya unos cuantos años, pero que República Dominicana no la había adaptado porque por lo general vivimos de espaldas a lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y es por esto que se necesitaba ya con carácter de urgencia la aprobación de la misma, ¿o es un sentido político que hace que finalmente la tengamos? No, lo que ocurre es que cuando se firman acuerdos internacionales, crean obligaciones para los estados. Y el Estado Dominicano, que ya había firmado creo que en el 2006 el acuerdo sobre para implementar estas normas, no lo había hecho. Entonces parece que le pusieron un plazo perentorio para que tuviera que integrarse, adecuando su legislación a estos principios, a estas normas de carácter internacional para la prevención de estos delitos que hemos mencionado. Parte de los delitos precedentes que incluye la ley es la corrupción y el enriquecimiento ilícito. O sea que miren que el propio poder político ha creado un arma de doble filo que puede afectarlo a ellos también en caso de tema de persecución del delito. Yo lo que creo es que leyes como esta no le dan poder al sector público, le dan un poder al sector privado en los llamados sujetos obligados. Porque mira ahora que yo designo una serie de actividades que te dicen,
usted tiene una responsabilidad de montar un sistema de prevención del lavado de activos, tiene que conocer al cliente, tiene que saber cuál es la procedencia de los fondos de ese cliente y si hay algo sospechoso en el proceso, tiene que reportarlo a una unidad especializada llamada Unidad de Análisis Financiero y potencialmente rechazar inclusive las operaciones. Es un desafío a cada iglesia el revisarse internamente, ver cómo se adecúa a las demandas de la sociedad y de los tiempos. Yo creo que en este momento, no voy a decir el análisis profundo, pero por una seria dificultad con respecto a las certezas, con respecto al futuro, tanto política como económica, como técnico-científica, hay un regreso al hecho religioso, que siempre es ambiguo, es bueno y es malo. Yo creo que es una oportunidad para las iglesias poder responder de manera que tenga la población, tengan las personas respuestas espirituales para enfrentar adecuadamente el presente que les toca vivir. También, por ejemplo, en nuestro país, que se ha iniciado a través de lo que es el plan de pastoral, de poner en movimiento, digamos, el objetivo de lo que es la iglesia, de anunciar el evangelio, de hacer presente las enseñanzas de Jesucristo en el mundo. Y eso, como hemos dicho, se ha mencionado también, no solamente de arriba hacia abajo, es decir, de la jerarquía, sino la iglesia. Uno de los cambios principales del Concilio Vaticano II es hablar de la iglesia como pueblo de Dios, en la que participamos todos, en la que formamos parte todos. Claro. Y tanto todos dentro. Una de las cosas que la última reforma del Código, fruto del Concilio Vaticano II, resaltó fue que todos los fieles cristianos tienen derechos y también deberes dentro de la iglesia. Por supuesto. Y todos participamos y todos tenemos que colaborar con lo que son los objetivos que persigue la iglesia. Aprobada la ley de partidos y agrupaciones políticas, todavía hay mucho debate sobre el tema de cara a las elecciones 2020. Algunos comentarios persisten en cuanto a mancillar la democracia y vulnerar la Constitución. Los diputados y seguidores de Leonel Fernández han reiterado que acudirán ante el Tribunal Constitucional para presentar un recurso en el entendido de que la ley de partidos contiene varios artículos que chocan contra nuestra Carta Magna. Con relación a las primarias abiertas, simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral, aún necesitamos reglamentos. ¿Cómo será todo esto? Un aspecto importante es el aumento del 33% a 40% de la cuota femenina destinada a la mujer en los cargos de elección popular y reserva un 10% para las candidaturas a cargos electivos para jóvenes hasta los 35 años. Varias organizaciones políticas, dentro de las cuales está Opción Democrática, Alianza País, el Partido Humanista Dominicano, Dominicano por el Cambio, entre otros, han interpuesto una acción directa en inconstitucionalidad en contra de varias disposiciones de la ley de partidos políticos. También una agrupación que está en un proceso de reconocimiento, que es el País que Queremos, pretende ser reconocido como una agrupación de alcance provincial, que la ley lo prevé, interpuso una demanda de intervención voluntaria en ese mismo proceso de acción directa en inconstitucionalidad, cuestionando algunas partes del articulado de la ley de partidos políticos. Yo tuve la oportunidad de participar como abogado en esa demanda de intervención, cuestionando esas disposiciones, específicamente algunas de las que ya he mencionado: la imposibilidad de participar aliados en las primeras elecciones, la imposibilidad de que una persona no miembro pueda ser candidata en representación de un partido político. Hay un aspecto de la ley bastante problemático, y es que establece una serie de causales de renuncia automática, bajo las cuales se presume que un miembro renuncia tácitamente, y en ella hace referencia a que cuando un miembro de un partido hace críticas o pronunciamientos contrarios a una candidatura de su propio partido, se puede presumir una renuncia automática del mismo. Es muy interpretativo esto de la crítica, porque una crítica es revelar una verdad muchas veces, o mostrar una debilidad públicamente. Igual habla de participar en actividades de partidos contrarios, lo cual también es muy interpretativo. Entonces, esas son cuestiones que deben ser más bien evaluadas como posibles faltas disciplinarias y en todo caso ser tramitadas a través de un proceso disciplinario que conlleve un debido proceso para que el posible afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar pruebas y alegatos, y no simplemente que se genere una renuncia automática. Por supuesto. Igual vulnera el derecho a la libertad de expresión. La Junta tiene un trabajo muy arduo, y es sobre todo reglamentar todo lo que tiene que ver con los aspectos financieros vinculados a los partidos políticos. La ley de partidos políticos creó una unidad de análisis financiero, aparte de eso creó una cuenta única a los partidos políticos, y
e impuso controles más estrictos al financiamiento, independientemente de que tiene muchísimas falencias, que era la primera parte de lo que comenté en el programa, que no sé si nos dará tiempo a comentar. Entonces, esas disposiciones tienen que tener una operativización, y eso solo se puede lograr a través de una debida reglamentación. Entonces, la Junta tiene la obligación ahora de hacer efectivas esas disposiciones que establecen esos controles mediante los reglamentos correspondientes. Por igual, el tema de los límites en las campañas de tiempo. Por igual, los límites de gastos en las precampañas. Es decir que no tengo el número exacto ahora, tendría que revisar de manera más detenida la ley, pero la Junta Central Electoral debería tener no menos de 3 o 4 reglamentos vinculados con aspectos que están contenidos en la ley de partidos políticos para que esos aspectos sean verdaderamente efectivos en la práctica. Lo importante es que el ciudadano tenga claro cuál es el poder que tiene en la mano, y su arma de reglamento es el voto. Con el voto tú puedes cambiar lo que está aconteciendo. Veamos, si en determinada administración municipal, vamos a tomar el caso, no se toma en cuenta las aceras, los contenes, la señalización de los semáforos, etcétera. Tú como ciudadano, si te ves afectado en tu comunidad, tú sabes que al momento de tú elegir, tú debes buscar una opción distinta a la que actualmente está gerenciando la ciudad, a los fines de propiciar esos cambios para que te beneficien. Ahí no estamos hablando de ilusiones, sino de problemas concretos que te llegan. Claro. Ahora bien, cuando hablábamos qué órgano debe regular estas situaciones de violación a la ley de partidos políticos, el órgano rector es la Junta Central Electoral. La Junta tiene que asumir su rol, no puede estar dando zigzagueos ni palos a ciegas, debe poner el orden en esto. Se estaba discutiendo esta semana en la Junta Central Electoral el reglamento de la precampaña, y nosotros decíamos, como partido político, Dominicanos por el Cambio, debe ser un reglamento completo, no solamente para primarias. No es solamente un método el que afecta a la ciudadanía cuando se entra en una precampaña. Claro. Son todos los métodos de elección, porque si usted va a una asamblea de delegados, usted también va a querer promocionarse dentro de los que son sus compañeros de partido. Entonces, debemos controlar todo esto. El próximo proceso electoral tiene algo muy particular, que es donde vamos a ver realmente el rol que la Junta Central Electoral debe desempeñar para que se cumpla la ley. Y es lo siguiente: las elecciones municipales son en febrero y las elecciones congresuales y presidenciales son en abril. En mayo. Es decir, los alcaldes y regidores que salgan electos en febrero, 26 de febrero, 16 de febrero, que me parece que es la fecha. Creo que es el 15 de febrero. Exacto. Asumen las posiciones electivas en abril. Es decir, van a tener de abril al proceso presidencial prácticamente un mes y unos cuantos días manejando ya lo que son los recursos de esas instituciones, que son las alcaldías, manejando lo que son los recursos de las salas capitulares, que de una u otra manera, si no existe una regulación correcta por parte de la Junta Central Electoral, pues podrían darse lo que ya hemos visto en otros procesos, de que se utilizan de una u otra manera los recursos del Estado para favorecer candidaturas de mayor envergadura. Tuvimos la oportunidad de presentar mucho contenido social. Así fue como recibimos a Natalie María, directora del CONAPE, para platicar sobre la situación de nuestros adultos mayores en República Dominicana. Y en otra versión totalmente distinta, conversamos con Dagoberto Tejeda. Conversamos sobre el Carnaval Dominicano en una imperdible entrevista sobre identidad dominicana y aspectos religiosos, también económicos de esta importante celebración nuestra. Hablamos sobre la situación actual del trabajador en República Dominicana, realizamos una emisión sobre economía de bolsillo, también planteamos el matrimonio igualitario, la limpieza de costas y un tema que nos preocupa bastante, la violencia y el uso de armas de fuego. Vamos a ver un poco sobre estas emisiones. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, como órgano rector, ha venido trabajando
la conformación que me tocó a mí iniciar esta institución, implementar esta ley, pues las cosas han cambiado. Antes el adulto mayor tú le preguntabas si qué pensaba, si conocía sus derechos, si iba a la justicia o iba a demandar algo, exigía a la familia. Eso no existía en el país. Pues el gobierno del PLD se ha caracterizado por incluir en la agenda presidencial y en las metas presidenciales el tema de los adultos mayores. Sí, está dentro de la política integral sobre el desarrollo de adultos mayores, que es la sensibilización. Como tú puedes ver, el nuevo concepto de atención en los nuevos centros se contempla entre los programas la intergeneracionalidad. Son aquellos jóvenes solidarios que son los defensores de los adultos mayores. Cada joven tiene a su cargo 10 adultos mayores, que lo visita, que va con él al médico, que también pues intercambian conocimiento. ¿Esos son voluntarios o son gastos cubiertos por el Estado? Son voluntarios y uno le transfiere un incentivo. Okay. Eso está dirigido, y es importante destacar aquí, todo joven que esté estudiando, esté en los liceos, en las escuelas, un colegio o una universidad, puede ir al CONAPE e inscribirse o al centro más cercano. ¿Cómo puede, Natalie, una persona quizás acercarse al CONAPE y decir, mira, esta familia no está bien, aquí están abusando de esta persona envejeciente? Nosotros tenemos a través de la página de CONAPE, www.conapegov.do. Ahí ustedes pueden denunciar, también pueden llamarnos, pueden ir al departamento legal personalmente para informarnos la situación, y nosotros mandamos una unidad multidisciplinaria que determina esa situación que todos los días. ¿Y pudiera darse el caso de retiro de esa persona, de ese hombre, esa mujer, de ese hogar? No, primero hay que ver, porque la política no es retirar al adulto mayor del hogar, al contrario, es permanecer en el hogar, pero en el hogar con dignidad y respeto, como tú acabas de señalar, que viven de su pensión. El carnaval es una expresión popular, barrial, en un contexto de relación a nivel primaria, donde los carnavaleros tienen una relación directa con todo su barrio, y su barrio no solamente se lo goza, sino que siente una identidad y un orgullo. Otra cosa es el desfile de carnaval, donde ya es institucional, con normas establecidas, y donde la relación no es primaria, es secundaria. Vamos a ver incluso comparsas de diferentes barrios, de diferentes pueblos, y esto, lógicamente, tenemos que luchar para que no muera, para que no desaparezca toda la dimensión popular. Es el espacio donde la sátira es que hace la esencia del carnaval. Por ejemplo, el diablo es la figura central del carnaval, no porque sea un culto al diablo, sino porque es una sátira al diablo. Después del carnaval de la ciudad de Santo Domingo, el carnaval más importante en la diversidad cultural que había era el de Cotuí. Sin embargo, ellos han desarrollado una relación con la naturaleza en el reciclaje. Yo digo que es el carnaval más democrático. La máscara tradicional de la capital es un diferente reproducción de animales, pero con muchos cachitos. Los cachitos son diferentes deidades, lo hace y misterio de la religiosidad popular. Entonces, tú tienes un simbolismo profundo a nivel de espiritualidad, y esa es la esencia del carnaval, donde la presencia africana es totalmente determinante. Mira, discutir el crecimiento económico de la República Dominicana es el decir, bueno, yo creo o no creo en las cifras que da el gobernador del Banco Central. Los parámetros, los indicadores, las series son correctas, están sustentadas en una voluntad real de expresar las estadísticas económicas de la República Dominicana. Yo pienso que no, porque el Banco Central es parte interesada en el manejo y en todo lo que tiene que ver con la política macroeconómica. Pudiéramos decir entonces que aquí no se vive con menos de ¿cuánto?
de 45, 60, 70, ustedes que son economistas ya hemos 250.000 pesos para tú vivir con una calidad para adecuada. Para tú vivir con salud, seguro médico, pesos. Alimentación, y no digo comida, digo alimentación, una vivienda digna con todos los servicios. Todo el mundo para que viva con calidad real de vida necesita 250.000 pesos. Ya usted sabe. Es más, vamos a ponerlo menos, vamos a ponerle $5.000. Ok, mensual. En dólares. Yo vine más o menos, ¿qué nos deja este programa y este análisis? A ver. Bueno, lo principal que yo podría destacar es que hace falta un esquema diferente de cómo pensar las políticas públicas, de que las políticas sociales deben de ser universales, de que deben de atacar las desigualdades y que esas desigualdades se manifiestan sobre todo en lo rural, en los quintiles de menores ingresos de la población, en el hecho de ser mujer, se manifiestan en grupos excluidos de la población y que es necesario repensar el esquema de política pública del Estado, unido también a aspectos que tienen que ver con lo del día a día del bolsillo que se materializa en un sistema productivo que no garantiza ni encadenamiento, ni mayores y mejores empleos, ni que es capaz de reducir esa enorme brecha social que tenemos. Si no hay un revertir de que haya mayor inversión en el campo, pero inversión real, no visita sorpresa, inversión, políticas reales de producción, de alimento, mejor tratamiento para la pequeña y mediana empresa en términos de desarrollo industrial, para que no haya tanta gente en la informalidad, porque la informalidad también te afecta todo el problema de los ingresos del Estado para poder satisfacer las demandas sociales. Hoy, en Así las Cosas, vamos a conversar sobre el matrimonio igualitario desde la perspectiva de la defensa de los derechos humanos. ¿Qué dicen las iglesias? ¿Qué dice el sector religioso de nuestro país? Y, por supuesto, desde la materia constitucional. Nosotros en el 2015, por primera vez, República Dominicana tiene una audiencia exclusivamente para presentar la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans y personas intersexuales en República Dominicana. Allí nosotros hablamos sobre toda la situación que nosotros vivimos todavía hasta el día de hoy, que es la violencia, los asesinatos, la falta de políticas públicas, la falta del acceso a la salud de manera efectiva, sobre todo para las personas trans y las personas gays y lesbianas, personas que viven con VIH de la comunidad, que son maltratados en los centros de salud públicos y privados, también lo que son los acosos policiales, etcétera. Y de todo lo que nosotros, de toda la problemática que tenemos en República Dominicana, que por ser de la comunidad, pues nosotros sufrimos prácticamente 2 veces y 3 veces mayor discriminación por nuestras orientaciones sexuales. Es la del matrimonio como contrato civil. Es decir, como un contrato que le crea a las personas socialmente, un conjunto de derechos y deberes recíprocos, y que además les permite tener acceder de manera conjunta a ciertos otros contratos y otras responsabilidades jurídicas con terceros. Ese contrato, que es más técnico, que no tiene nada que ver con el matrimonio religioso, a ese contrato que lo da el Estado, es que se están refiriendo a la comunidad LGBT cuando dice que quiere poderse casar, que se les reconozcan los mismos derechos que al resto de nosotros. Al final de cuentas, de lo que estamos hablando es de un sistema que se basa en prejuicios vistos desde el marco de discriminaciones y tal, y en privilegios. De establecer marcos que pongan y que regulen la vida de las personas, dando mayores posibilidades, mayores condiciones para unas personas por la forma en que deciden vivir y menos para otras. Esto lo vemos con el matrimonio igualitario, pero seguimos viéndolo con un marco, porque esto no sale, o sea, esta discusión no sale del debate que ha estado en los últimos años, sobre todo con principalidad, que es el debate de la sociedad patriarcal. O sea, el sistema patriarcal como tal, esto también es parte de esa misma conformación, en donde ese marco heteronormativizador, es decir, que te pone todo en función, inclusive de cómo la familia se constituye como un vehículo para la reproducción, y que esa reproducción termina siendo también
una forma, una expresión de cómo se produce y se construye riqueza a través de la mano de obra, a través de la perpetuación de los bienes, dentro de la familia, a través de... O sea, todo ese marco termina. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el matrimonio? Todo. El hecho es que Dios define el matrimonio y desde el principio lo define como la unión entre un hombre y una mujer. Es el autor. Entonces, querer nosotros darle otra definición, la unión entre dos hombres o dos mujeres, se le podría buscar cualquier otro nombre, pero no encaja dentro de la creación original del concepto del matrimonio. Y si ha estado cambiando tanto las sociedades a través del tiempo y la homosexualidad existe desde siempre, entonces ¿por qué no adaptar un poco? Porque al final fueron hombres que escribieron las Biblias. Claro. ¿Se ha pensado en eso, Fidel, en algún momento? De, bueno, vamos a ver esta realidad, el Papa que ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar a dos personas que se amen? No, pero no solo el Papa, Tatiana. Hay ya 5 grupos religiosos importantes en Estados Unidos que han aceptado como bueno y válido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y al final lo que hacen es trabajar por la ejemplo, condición humana, ¿no? Sí, la Iglesia Anglicana, por ejemplo, la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Luterana lo aceptó también. O sea, hay como 5 grupos importantes que ya han aceptado esa condición. Incluso algunos ministros se han casado con personas del mismo sexo. Con la Iglesia Evangélica. En República Dominicana. En República Dominicana ninguna confesión, porque el contexto cultural es completamente diferente. Vamos a ver. En República Dominicana la iglesia es más conservadora, aunque fue implantada con las misiones norteamericanas en principio, sin embargo se quedó más apegada al conservadurismo y no ha abierto tanta puerta a una corriente liberal que puede llevar al ser humano a pensar que eso es válido, que es bueno y válido y que no le hace daño a nadie. Y por eso en la reforma constitucional del 2010 se aseguraron 2 artículos importantísimos para la comunidad religiosa. Uno, el artículo 55, que, como tú dices, aunque no está prohibido, sin embargo, es el único artículo que se refiere a la familia y que la promueve desde el punto de partida de la unión entre un hombre y una mujer. Y aun cuando contempla la unión consensuada, establece que debe ser entre un hombre y una mujer. O sea que implícitamente la Constitución sugiere que los matrimonios sean entre un hombre y una mujer. ¿En República Dominicana usted piensa que en algún momento iremos progresando en ese sentido? ¿O cada quien tendrá que defender, argumentar y hacer las gestiones logísticas como para que se pueda instituir el matrimonio igualitario o no? Es posible. Tomará mucho tiempo. El lobismo, cada quien tiene que hacerlo, tanto el sector religioso como los sectores progresistas, los grupos. ¿Usted piensa que no hay manera de sentarse a debatir a profundidad, llegar a un consenso? No creo que haya espacio para una negociación en cuanto a eso. Lo que va a pasar es que a medida que se vaya sensibilizando, poco a poco, con el tiempo se podría dar, pero culturalmente el panorama no se vislumbra. O sea, hay que preparar a la sociedad, usted dice. Obviamente. Y luego de que se prepare, ya que entonces entienda, igual se irá la discusión. Y las iglesias apoyarían, sobre todo la evangélica. Bueno, apoyaría. La iglesia siempre está dispuesta a discutir y analizar. Hay temas con los que tal vez no transige, pero igual habrán grupos que transigen y que se manifiestan a favor, que es lo que ha pasado en Estados Unidos y en otros países también, que ha dividido un poco. Hoy conversamos sobre violencia, uso de armas y cultura de paz. Para nadie es un secreto que los niveles de violencia alcanzados en nuestro país sorprenden y mantienen en estado de preocupación a la sociedad dominicana. Lo que sí es una realidad es que más del 60% de los homicidios que se cometen en República Dominicana se cometen con armas de fuego. Y no tan solo eso, sino que la mayoría de las armas de fuego que están involucradas en esos homicidios son armas con permiso legal o que han tenido en algún momento su origen legal. O sea, estamos hablando de armas robadas, armas prestadas, armas distraídas incluso de las propias instituciones del Estado. Una de las principales procedencias de armas ilegales eran las famosas armas que se distribuían entre funcionarios
con el famoso formulario 25, que nunca regresaban a los arsenales de las instituciones del Estado. Esas armas pues iban pasando a veces hasta manos de nietos de esos ex funcionarios, diputados, senadores. Habían armas incluso que se habían asignado en tiempos de Balaguer. Pero estaban rodando ahí en la familia todavía. Y estaban rodando, bueno, algunas en la familia, otros en manos de terceros porque las habían vendido, producto de algún momento de estrechez económica o que no le interesaba aportar el arma. Desde mi punto de vista, el principal problema de seguridad ciudadana en República Dominicana tiene que ver con la proliferación de armas de fuego. Ese es el tema 1A. Si no encaramos el control de armas, no vamos a disminuir las muertes violentas, porque hay una relación directa. Bueno, es que 60% apunta a Pou. Durante años, escúchame, Billy, la cifra era fija, ¿Sí? todos los años, ¿Sí? 64, 66. O sea, luego de los accidentes de tránsito, las armas de fuego son la principal causa de muerte violenta en República Dominicana. Es que esa es la principal causa de muerte violenta y contrario a lo que pudieran pensar muchas personas, estas muertes no se dan producto de actos delincuenciales, sino que se dan en el marco de conflictos interpersonales. Un pleito por un parqueo, un pleito en un colmadón, porque aquí la tasa de posesión de armas también es muy elevada. Casi todas las personas tienen armas de fuego y la portan en lugares públicos. Creemos que como Estado tenemos que romper con ciertos desafíos, o más bien solucionar ciertos desafíos. El primero, tomando en cuenta la dispersión que existe en cuanto a la implementación de los métodos alternos de resolución de conflictos, es necesario ya una ley de resolución alternativa de conflicto, como lo tienen otros países, como España, como Argentina, como Colombia, que es un modelo que ha precisado el establecimiento de los métodos de manera transversal. También otro desafío son los recursos necesarios que debemos tener a los fines de consolidar, que no se vea solamente como una iniciativa, ¿verdad?, que nació más, sino ya como algo de política pública permanente. El otro desafío es que el mediador del conflicto, la figura del mediador del conflicto sea operador del sistema judicial. Eso se hace necesario. También sistematizar, analizar, como en otros países que tiene un observatorio de la violencia y los conflictos, comenzar a medir para planear, porque no necesariamente tenemos que tener esa estadística cuando ya ha ocurrido delitos e infracciones penales, sino cuáles son las ocurrencias de los conflictos que se están suscitando en diferentes áreas o comunidades, ¿verdad? Escúchame, Gomera, hay que construir modelos predictivos. Exactamente, modelos predictivos. Aunque trabajemos la cultura de paz en las aulas, aunque trabajemos la mediación escolar en las aulas, se hace necesario también ese enfoque integral. Familia, aula, sociedad. Claro. Y yo creo que en esa tesitura estamos tratando de crear luces, ¿verdad?, aperturar el camino y dejar sembrar huella de cara a que la República Dominicana se convierta ya mucho más civilizada. Y así abarcamos esta entrega para este fin de semana, agradeciéndoles por acompañarnos en este 2018, permitirnos entrar en sus hogares, en sus tabletas, en sus móviles, en cualquier dispositivo en que siempre han sintonizado a través de la red para aportar con estos temas de interés al colectivo social. La próxima semana vamos a estar de regreso con la segunda parte de nuestro resumen especial de los programas del 2018. Recuerden que este y todos los programas están disponibles en nuestro canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana. De igual forma, en las redes sociales, Así las Cosas TV. Seguimos compartiendo, seguimos realizando estas producciones bajo el legítimo interés de aportar a la construcción de una mejor sociedad. Hasta la próxima semana.